¿Alguna vez has mirado un coche y pensado, ¿en qué estaban pensando? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a hacer un recuento de 20 de los vehículos más extraños e increíbles jamás creados. No se trata de los típicos fracasos de diseño ni de prototipos que nunca llegaron a producirse. No, estas son máquinas reales que existieron de verdad, circularon por carreteras reales e hicieron que la gente cuestionara todo lo que creía saber sobre los automóviles. Desde coches que parecían naves espaciales hasta otros que podían nadar, nos adentramos en el capítulo más extraño de la historia del automóvil. Así que, dale al botón de me gusta, suscríbete si eres nuevo por aquí y exploremos estas maravillas mecánicas que demuestran que a veces la realidad supera la ficción. Número 20, Cameron Carren, 1980. Imagínate esto. Es 1980 y Cameron decide que el futuro de los coches debería tener forma de pirámide. La corriente no solo era extraña, sino geométricamente imposible. Este prototipo tenía una carrocería con forma de pirámide real, con el conductor sentado justo en el centro. Sí, sola en medio. Los dos pasajeros iban sentados detrás y a los lados, creando la disposición de asientos más extraña de la historia del automóvil. Todo el panel de instrumentos estaba integrado en el propio volante, que no giraba. En cambio, la llanta de la rueda giraba alrededor de un buje central fijo. Las puertas se abrían hacia arriba como alas de mariposa. Pero lo que realmente impresionó fue el interior. Todo era marrón. Cuero marrón, alfombras marrones, salpicadero marrón. Parecía como si alguien hubiera bañado el interior en chocolate. El parabrisas tenía un ángulo tan pronunciado que era prácticamente horizontal, lo que hacía preguntarse cómo alguien podía ver a través de él. Cameron afirmó que este diseño reduciría la resistencia al aire y mejoraría la aerodinámica, pero, seamos honestos, parecía más un accesorio desechado de una película de ciencia ficción que un automóvil. El proyecto Carin nunca llegó a producción, algo que no sorprendió a absolutamente nadie. Número 19, Lancia Strato Zero, 1970. El Lancia Strato Zero parecía como si alguien hubiera olvidado terminar de construirlo. Este prototipo tenía una altura de tan solo 33 pulgadas sobre el suelo. Eso es menos de 3 pies. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de los autos deportivos miden entre 45 y 50 pulgadas de alto. El Strato Zero era tan bajo que las puertas convencionales eran imposibles de usar. En cambio, entraste, atención, levantando todo el parabrisas como la cabina de un avión de combate. El volante estaba prácticamente horizontal porque no había espacio para una posición de conducción normal. Los conductores prácticamente tenían que tumbarse para caber dentro. El cuerpo tenía una forma de cuña perfecta, comenzando en la nariz puntiaguda y elevándose gradualmente hacia la parte trasera. Sin curvas, sin concesiones, pura locura geométrica. El motor, un Fulvia HF 1.6L, estaba situado justo detrás de la cabeza del conductor, lo que hacía que el habitáculo se pareciera más a la cabina de un cohete que al interior de un coche. A pesar de su poca practicidad, el Strato Zero influyó en el diseño del legendario coche de rally Lancia Stratos. Pero mientras su hermano de carrera se convirtió en campeón, el Zero siguió siendo lo que era. Una brillante obra de escultura automotriz que era completamente imposible de conducir en carreteras reales. Número 18, Ferrari 512S Modulo, 1970. Ferrari es conocido por sus hermosos autos, pero el 512S Modulo tiró esa reputación por la ventana. Este concepto parecía un ovni apareado con un tope de puerta. Toda la carrocería formaba una curva continua desde el frente hasta la parte trasera, sin una separación clara entre el techo y los laterales. Las ruedas estaban parcialmente cubiertas por la carrocería, lo que le daba un aspecto aún más alienígena. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente rara. El coche no tenía puertas, ninguna. En cambio, todo el toldo, el parabrisas, el techo y la ventana trasera se deslizaban hacia adelante sobre rieles para permitir el acceso. Imagínate aparcar esto en paralelo y luego intentar salir. El interior era igual de extravagante, con controles que parecían más propios de una nave espacial que de un coche.
El motor era un V12 de 5 litros del programa de carreras Can-Am de Ferrari, que producía 550 caballos de fuerza. Toda esa potencia en un coche que parecía que debería estar levitando en lugar de rodando. Pininfarina diseñó esta locura y, aunque nunca llegó a producirse, inspiró innumerables coches de películas de ciencia ficción. El módulo todavía existe hoy en día, completamente restaurado y exhibido ocasionalmente en eventos de Concours, donde continúa asombrando a la gente más de 50 años después. Número 17. Autoson 1992. Las regulaciones japonesas sobre automóviles KC crearon algunos vehículos extraños, pero el Autosam aún no llevó la rareza a nuevas alturas, o deberíamos decir a nuevos mínimos. Este microcoche deportivo medía tan solo 3,35 metros de largo y pesaba solo 680 kilos. Pero eso no es lo más extraño. Lo extraño es que Mazda, de alguna manera, logró meter las puertas de la Goldwing en este pequeño vehículo. Sí, el mismo tipo de puertas que se encuentran en los superdeportivos de millones de dólares se instalaron en un coche más pequeño que la mayoría de los carritos de golf. El resultado era que entrar y salir requería la flexibilidad de una gimnasta y la paciencia de un santo. El motor turboalimentado de 660 centímetros cúbicos se encontraba detrás del conductor y producía 63 caballos de fuerza. No mucho, pero con esta luz, parecía un cohete. El interior era tan estrecho que los conductores altos llegaban con la cabeza al techo, y el espacio para el equipaje era prácticamente inexistente. Tal vez haya espacio suficiente para una cartera delgada. A pesar de su poca practicidad, o quizás debido a ella, el A1 desarrolló un culto de seguidores. Hoy en día, estas diminutas rarezas del Wing son muy codiciadas por los coleccionistas que aprecian lo absurdo del automóvil. Solo se fabricaron 4.500 unidades, lo que las hace más raras que muchos superdeportivos exóticos. Número 16. Tatra 87, 1947. El Tatra 87 parecía un coche de otra dimensión. Esta obra maestra checa presentaba un cuerpo aerodinámico que parecía fundirse hacia la parte trasera, culminando en una gran aleta dorsal que recorría el lomo. Sí, una aleta como la de un tiburón. Los diseñadores afirmaron que mejoraba la estabilidad, pero principalmente mejoró la capacidad del coche para tener un aspecto absolutamente estrafalario. El motor V8 refrigerado por aire montado en la parte trasera era otra rareza en un área dominada por motores refrigerados por agua montados en la parte delantera. Pero el verdadero as bajo la manga era la aerodinámica del coche. Con un coeficiente de arrastre de tan solo 0,36, era más resbaladizo que muchos coches modernos. Esto permitía al Tra alcanzar velocidades de 100 millas por hora, lo cual era aterrador porque su manejo era, digamos, arriesgado. El motor trasero en esa aleta creaba unas características de manejo impredecibles que le valieron el apodo de el arma secreta checa porque supuestamente mató a más oficiales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial que la resistencia checa. El interior era sorprendentemente lujoso, con asientos de cuero y un salpicadero que parecía más art deco que automovilístico. La producción continuó hasta 1950, con unas 3.000 unidades fabricadas. Hoy en día, los Tatra 87 supervivientes son apreciados por los coleccionistas que valoran tanto su importancia histórica como su diseño absolutamente disparatado. Número 15. Brooklyn SV1, 1974. Malcolm Bicklin tuvo un sueño. Su sueño era construir el coche deportivo más seguro del mundo. Lo que realmente construyó fue una de las cosas más extrañas. El SV1, cuyas siglas significaban Vehículo de Seguridad 1, presentaba puertas de ala de gaviota, carrocería de fibra de vidrio y más buenas intenciones que sentido común. Las características de seguridad eran impresionantes para 1974. La carrocería estaba diseñada para resistir impactos. Los parachoques estaban integrados en la estructura de la carrocería y el habitáculo estaba reforzado. Pero entonces llegaron los problemas. ¡Oh, qué problemas! Esas puertas de ala de gaviota funcionaban con un sistema hidráulico que fallaba con frecuencia, dejando a los ocupantes atrapados en el interior. Los paneles de la carrocería de fibra de vidrio estaban pegados y a veces simplemente se desprendían.
La calidad de fabricación era tan mala que a veces los trabajadores encontraban herramientas selladas dentro de los paneles de la carrocería. Los motores suministrados por AMC eran fiables, pero todo lo demás parecía empeñado en autodestruirse. Solo se construyeron 2.900 antes de que Brooklyn se declarara en bancarrota. La empresa perdió dinero con cada coche vendido. Hoy en día, el SV1 se recuerda como un ejemplo de lo que sucede cuando la ambición supera la capacidad. Pero hay que reconocer que tenía un aspecto absolutamente espectacular con esas puertas de ala de gaviota y ese perfil en forma de cuña. Fue extraño, pero memorable. Extraño. Número 14, BMW AZ300, 1955. El BMW parecerá un huevo con ruedas, y eso siendo generosos. Este microcoche tenía una sola puerta, una. Y esa puerta cubría todo el frontal del coche. El volante y el salpicadero se abrían con la puerta, creando el sistema de entrada más extraño jamás ideado. Imagínese aparcar en paralelo y darse cuenta de que no puede abrir la única puerta de su coche porque está demasiado cerca del coche de delante. El motor era un diminuto monocilíndrico de 298 centímetros cúbicos que producía 13 caballos de fuerza. Velocidad máxima de 53 millas por hora cuesta abajo con viento a favor. El coche era tan estrecho que en algunas versiones solo necesitaba 3 ruedas, aunque BMW, sabiamente, le puso 4. En el interior, 2 personas podrían sentarse una al lado de la otra, siempre que fueran muy amigas y no sufrieran de claustrofobia. Incluso tenía un techo solar de lona, aunque abrirlo a alta velocidad probablemente duplicaría el coeficiente de resistencia aerodinámica del coche. A pesar de su absurdo, o quizás debido a él, el AZ fue un éxito de ventas. BMW vendió más de 160.000 unidades, salvando a la compañía de la bancarrota. Demostró que a veces lo extraño funciona. El AZ se convirtió en un icono del optimismo de los años 50 y sigue siendo uno de los microcoches más reconocibles jamás fabricados. Hoy en día, los objetos restaurados se venden por cantidades sorprendentes, lo que demuestra que lo tierno y lo raro es una combinación ganadora. Número 13, Citroën 2 caballos Sahara 1958. Coge un Citroën 2 caballos normal, que ya es uno de los coches más peculiares jamás fabricados, y hazlo aún más raro. ¿Cómo? Añade un segundo motor. El 2 caballos Sahara tenía 2 motores, uno delantero y otro trasero, cada uno de los cuales accionaba su respectivo eje. Esto no era para la actuación. Cada motor solo generaba 12 caballos de fuerza. Era para cruzar el desierto del Sáhara, donde quedarse atascado significaba la muerte. La configuración de doble motor significaba que si uno fallaba, se podía llegar a casa con el otro. Ambos motores tenían encendido independiente, depósitos de combustible independientes y palancas de cambio independientes. Sí, 2 palancas de cambios. Los conductores tenían que sincronizar el cambio de ambas transmisiones, convirtiendo cada cambio de marcha en una aventura de coordinación. La rueda de repuesto estaba montada en el capó porque, literalmente, no había otro sitio donde ponerla. El interior, ya de por sí espartano, se volvió aún más básico con metal a la vista por todas partes y asientos que hacían que los bancos de un parque parecieran lujosos. Solo se fabricaron 694 unidades entre 1958 y 1971. Hoy en día, son increíblemente raras y valiosas, y los coleccionistas pagan cifras de 6 dígitos por buenos ejemplares. Sigue siendo el único coche de producción jamás vendido con 2 motores separados diseñados para ser utilizados simultáneamente. La máxima locura de la ingeniería francesa. Número 12, Fiat Turbina, 1954. En 1954, Fiat decidió que los pistones estaban obsoletos. El futuro eran las turbinas. El Fiat Turbina parecía provenir de ese futuro, con una carrocería que parecía derretida por su propia velocidad. El motor de turbina producía 300 caballos de fuerza y teóricamente podía impulsar el coche hasta 160 millas por hora. En teoría, en la práctica, la turbina tenía varios pequeños problemas. La turbina tardaba una eternidad en arrancar, lo que significaba que la aceleración era glacial.
El consumo de combustible era espantoso. Piensa en galones por milla, no en millas por galón. La temperatura de los gases de escape podría derretir el asfalto. Y el ruido. Imagina un motor a reacción con un silenciador diseñado por alguien que odia el silencio. El diseño del fuselaje era puramente aeroespacial, con un cono de nariz que parecía listo para un vuelo espacial y rejillas de ventilación por todas partes porque las turbinas funcionan a temperaturas muy altas, realmente altas. La cabina era una burbuja de cristal que se convertía en un invernadero bajo el sol, lo cual era lamentable dada la mínima ventilación. El interior presentaba instrumentación similar a la de los aviones porque los indicadores convencionales no podían manejar los datos de la turbina. Fiat solo construyó 2 prototipos, probablemente porque se dieron cuenta de que si bien las turbinas funcionan muy bien a 30.000 pies de altura, son menos prácticas a nivel de calle. El coche superviviente se encuentra en el Fiat Heritage Hub, un monumento a la ingeniería ambiciosa y a los límites de la practicidad. Número 11. Ford Nucleon, 1957. El Nucleon de Ford sigue siendo el prototipo de automóvil más optimista jamás creado. Este estudio de diseño de 1957 funcionaba con un reactor nuclear. Sí, Ford propuso seriamente incorporar energía atómica en un coche familiar. El diseño reflejaba esta locura con un enorme voladizo trasero para albergar el reactor y un minúsculo compartimento de pasajeros desplazado hacia adelante. La idea era que el reactor generara vapor para impulsar turbinas que, a su vez, accionarían las ruedas. Ford afirmó que podía recorrer 5.000 millas entre repostajes de uranio. El proceso de recarga de combustible implicaría el reemplazo de todo el núcleo del reactor en estaciones especializadas. ¿Qué podría salir mal? El estilo era puro estilo espacial de los años 50, con aletas, cromo y un optimismo suficiente como para abastecer de energía a una pequeña ciudad. El compartimento de pasajeros parecía una burbuja de cristal precariamente situada delante del horno nuclear. Ford nunca construyó un prototipo funcional, probablemente porque alguien finalmente preguntó sobre la seguridad en caso de colisión o el blindaje contra la radiación, o sobre el hecho de que dar a todos reactores nucleares personales podría tener algunas desventajas. El Nucleon sigue siendo un modelo a escala 3/8, un recordatorio de una era en la que se creía que la energía atómica iba a solucionarlo todo. Hoy parece una locura, pero en 1957, este era el futuro. Un futuro donde los accidentes de tráfico podrían crear nubes en forma de hongo. Número 10. GM Firebird 3, 1958. En 1958, General Motors no solo quería construir un automóvil. Querían construir el futuro mismo. El Firebird del 3 parecía un avión de combate que había olvidado cómo volar. Esto ni siquiera era un coche en el sentido convencional. Era un laboratorio rodante donde se podían imaginar todas las ideas descabelladas que los ingenieros de GM pudieran concebir. El fuselaje era puramente aeroespacial, con una cabina de doble burbuja, 7 aletas y más bolas de helado que una heladería. Pero lo verdaderamente increíble era la tecnología. El Firebird 3 tenía un motor de turbina de gas, obviamente, porque los pistones ya eran cosa del pasado. Incorporaba control de crucero que funcionaba en autopistas especiales mediante guiado electrónico. La dirección se controlaba mediante un joystick. Un joystick, sin volante. El conductor utilizaba una pequeña palanca parecida a un mando de videojuegos que controlaba el coche mediante sensores ultrasónicos. Los frenos contaban con flaps de aire que se desplegaban como los de un avión. La suspensión utilizaba aire en lugar de muelles. Incluso la llave era especial. Era ultrasónico, lo que posiblemente lo convierte en el primer coche con entrada remota sin llave. GM afirmó que este era el medio de transporte del año 2000. No estaban del todo equivocados en algunas características, pero afortunadamente nos libramos de los motores de turbina y el estilo de avión de combate. El Firebird 3 aún existe. Un monumento al optimismo de los años 50 sobre la tecnología y la aerodinámica, llevado a un extremo desmedido. Número 9. Ted Steen, 1948. Gary Dedes fue un visionario o un estafador, tal vez ambas cosas.
Su Dedestin de 3 ruedas no se parecía a nada que hubiera en las carreteras en 1948. Con 2 ruedas delante y una detrás, se asemejaba más a una lágrima aerodinámica que a un coche. Su único faro le confería una apariencia de cíclope que era imposible de ignorar. Dedes afirmó que su triciclo era el futuro. Mejor consumo de combustible, mejor maniobrabilidad, más espacio interior. Las afirmaciones no eran del todo falsas. El Devon podía acomodar a 4 personas en su asiento corrido y alcanzaba un rendimiento de 35 metros por galón. Pero la conducción, digamos que al tomar las curvas, requería fe. El diseño era genuinamente futurista, con líneas suaves inspiradas en la aviación y un techo rígido desmontable. El interior era sorprendentemente espacioso, aunque acceder al asiento trasero requería ciertas habilidades gimnásticas. La calidad de construcción era aceptable, lo que hace que lo que sucedió después sea aún más trágico. Dedes demostró ser mejor gastando el dinero de los inversores que construyendo coches. Utilizó fondos de la empresa para gastos personales, incluyendo varias novias y un yate. Solo se construyeron 13 Devens antes de que la empresa quebrara, y Dedes fue a prisión por fraude. El coche en sí no era la estafa. Funcionó de verdad. Pero las prácticas comerciales de Dedes acabaron con lo que podría haber sido una auténtica alternativa a los coches convencionales. Hoy en día, los Devon que sobreviven valen 6 cifras. Una prueba de que a veces incluso los sueños fallidos tienen valor. Número 8. Sundap Janes, 1957. El Sundap Janes recibió su nombre del dios romano de las 2 caras, lo cual era apropiado porque este coche literalmente miraba en ambas direcciones. Tenía puertas en la parte delantera y trasera, con pasajeros sentados espalda con espalda como en un vagón de tren victoriano. El motor estaba situado en el centro, entre las 2 filas de asientos. Esto no solo era raro, era geométricamente bizarro. Imagínese tener que aparcar en paralelo cuando se puede salir por cualquiera de los 2 extremos, o explicar a los pasajeros que la mitad de ellos viajarán de espaldas. El diseño parecía el de alguien que hubiera soldado 2 frontales de coche y se hubiera olvidado de incluir una parte central. El motor de 245 centímetros cúbicos producía 14 caballos de fuerza, suficientes para alcanzar eventualmente las 50 millas por hora. La manejabilidad resultaba interesante con el motor en posición central y una distribución de peso equilibrada. En realidad era bastante estable hasta que se añadieron 4 pasajeros, lo que cambió por completo el equilibrio. Sundap era un fabricante de motocicletas que decidió probar suerte con los automóviles. Construyeron unos 7.000 modelos Janes antes de darse cuenta de que las motocicletas eran menos complicadas. El Janes sigue siendo uno de los coches de producción más extraños jamás construidos, una solución a un problema que nadie tenía. Hoy en día, son muy apreciados por los coleccionistas de microcoches que valoran la rareza. Automovilística en su forma más pura. Número 7. Stout Scarab, 1936. William Stout se adelantó 70 años a su tiempo. Su Scarab de 1936 parecía una minivan del futuro porque, esencialmente, eso era lo que era. En una extraña combinación de guardabarros y estribos separados, el Scarab tenía una carrocería integrada y lisa que parecía un Beetle aerodinámico, de ahí su nombre. Pero la verdadera innovación estaba en el interior. El Scaraber tenía un suelo plano con asientos móviles que podían disponerse como los muebles de un salón. El asiento trasero podía girar para quedar orientado hacia atrás. Había una mesa. Una mesa. En 1936. El motor estaba en la parte trasera, lo que liberó espacio interior y mejoró la distribución del peso. La suspensión era independiente en las 4 ruedas, algo prácticamente inaudito en aquella época. El precio era una locura, $5,000 cuando un Ford costaba 500. Eso equivale a unos 100,000 en dinero actual. Stout las construyó a mano en una antigua fábrica de aviones. Cada uno requirió meses para su finalización. Su diseño influyó en todo, desde la furgoneta Volkswagen hasta los monovolúmenes modernos. Pero en 1936 era demasiado extraño, demasiado caro y demasiado avanzado. Solo se construyeron 9.
Hoy en día, se les reconoce como quizás las primeras minivans auténticas. Un concepto tan adelantado a su tiempo que el resto de la industria tardó 40 años en alcanzarlo. Stout demostró que llegar demasiado pronto equivale a estar equivocado. Número 6. Coche Dymaxion, 1933. Buckminster Fuller no solo pensó de forma innovadora. Rediseñó la caja, la hizo más aerodinámica y la colocó sobre 3 ruedas. Se suponía que el automóvil Dymaxion revolucionaría el transporte. En cambio, se convirtió en uno de los fracasos automovilísticos más famosos de la historia. El diseño era radical hasta lo inconcebible. 3 ruedas, con la rueda trasera única realizando la dirección. El fuselaje tenía forma de cepelín, medía 20 pies de largo, pero solo transportaba 11 pasajeros. Podía girar sobre su propio eje gracias a esa rueda trasera, realizando giros en U que parecían imposibles. Fuller afirmó que eventualmente volaría. Sí, vuela. Las alas llegarían en una versión futura. El prototipo podía alcanzar las 90 millas por hora y supuestamente consumía 30 metros por galón. Impresionante para 1933. Pero entonces llegaron los problemas. El manejo a alta velocidad era aterrador. Ese volante trasero hacía que el coche fuera increíblemente inestable. Los vientos cruzados podrían volcarlo. Un accidente fatal en la Feria Mundial de Chicago acabó con el concepto. Aunque la investigación demostró que otro coche había causado el accidente. Fuller construyó 3 prototipos, cada uno diferente, mientras intentaba solucionar los problemas de manejo. Nunca lo hizo. El Dymaxion sigue siendo un fracaso brillante, un ejemplo de cómo el diseño revolucionario no siempre significa un diseño práctico. Un ejemplar restaurado aún sobrevive, conducido ocasionalmente por almas valientes que aprecian el genio de Fuller al tiempo que respetan la física. Número 5. Messerschmitt KR200, 1955. Cuando un fabricante de aviones construye un automóvil, cabe esperar rarezas. Messerschmitt, famosa por construir aviones de combate, creó el KR200 después de la guerra, cuando se les prohibió fabricar aeronaves. El resultado parecía la cabina de un avión de combate sobre 3 ruedas. La cabina se abría exactamente como la de un avión, con bisagras laterales. Los pasajeros iban sentados en fila, uno detrás del otro, como la tripulación de un avión de combate. Los controles también estaban inspirados en la aviación, con dirección mediante manillar en lugar de volante. El motor era un 2 tiempos de 191 centímetros cúbicos que sonaba como una cortadora de césped enfadada. Pero aquí viene lo extraño. Tenía 4 marchas hacia adelante y 4 hacia atrás. Las mismas velocidades, pero en sentido inverso. Teóricamente, podrías conducir a 60 millas por hora en reversa. La carrocería era de estructura tubular de acero con paneles de aluminio, lo que mantenía el peso en tan solo 500 libras. El consumo de combustible era asombroso, más de 80 millas por galón. El viaje fue duro, el ruido terrible y la comodidad inexistente, pero tenía estilo. La cabina de ese avión de combate hacía que cada viaje pareciera una misión. Messerschmitt construyó 30.000 KR200 antes de volver a la aviación. Hoy en día, son muy apreciadas por los coleccionistas que valoran la absoluta pureza de su diseño. No pretende ser un coche. Es un avión con los pies en la tierra, y esa honestidad lo hace brillante. Número 4. Ampar 770-1961. El Ampar prometía solucionar un problema que nadie tenía. ¿Cómo conducir tu coche directamente al lago? Este vehículo anfibio de fabricación alemana fue el único automóvil de pasajeros anfibio civil producido en masa. No era particularmente bueno como coche. Era aún peor como barco. Pero podía hacer ambas cosas, que era precisamente lo importante. En tierra, el Ampar podía alcanzar las 70 millas por hora, de ahí el 7 en 770. En el agua, alcanzaba los 7 nudos, el segundo 7. Las puertas tenían juntas especiales para impedir la entrada de agua, aunque a menudo fallaban. Las ruedas delanteras actuaban como timones al nadar. 2 hélices ubicadas bajo el parachoques trasero proporcionaban el empuje.
El motor era una unidad Triumph Herald que tenía que impulsar tanto las ruedas como las hélices. Cambiar del modo tierra al modo agua implicaba tirar de una palanca y esperar. La transmisión era una pesadilla de complejidad, con controles separados para el funcionamiento en tierra y en agua. Se construyeron alrededor de 4.000 unidades, la mayoría de las cuales se exportaron a Estados Unidos, donde los residentes de las orillas de los lagos podían vivir sus fantasías de James Bond hasta que descubrieron que los barcos necesitan más mantenimiento que los coches y el Ampicar necesitaba ambos. Sin embargo, sigue siendo el coche anfibio más exitoso jamás fabricado. El éxito es relativo cuando tu competencia incluye otros coches flotantes que en realidad se hundieron. Número 3. Chrysler Turbine Car, 1963. Chrysler no solo experimentó con la energía de las turbinas. Construyeron 55 coches y se los regalaron a gente corriente. El coche de turbina de 1963 era un banco de pruebas rodante disfrazado de un precioso coupé de diseño italiano. La carrocería diseñada por GIA era impresionante, con detalles inspirados en el avión a reacción. Pero bajo esa hermosa carrocería se escondía un motor de turbina Chrysler de cuarta generación. Esto no era un prototipo tosco. Era lo suficientemente refinado para uso civil. El motor podía quemar casi cualquier líquido inflamable. Gasolina, diésel, queroseno, combustible para aviones, incluso perfume o tequila en las demostraciones. Tenía tan solo 60 piezas móviles en comparación con los cientos de un motor de pistones. Sin refrigerante, sin cambios de aceite, mantenimiento mínimo. El sonido era diferente a cualquier otro, un vino agudo que subía y bajaba como un motor a reacción, que en esencia lo era. La aceleración fue suave pero lenta, ya que las turbinas no producen un par instantáneo. El escape estaba lo suficientemente caliente como para quemar a los peatones. El consumo de combustible fue deficiente. Los arranques en frío tardaron una eternidad, pero funcionaron. Gente común condujo estos vehículos durante meses, informando de sus experiencias a Chrysler. El programa finalizó en 1966. Chrysler destruyó todos los coches excepto 9, alegando motivos fiscales. La verdadera razón era que las turbinas resultaban demasiado caras y poco prácticas. Pero durante 3 años, el futuro recorrió las carreteras estadounidenses. Número 2. PLP 50, 1962. El Peugeot P50 posee un récord mundial Guinness como el automóvil de producción más pequeño jamás fabricado. Con 4 pies y 5 pulgadas de largo y 3 pies y 3 pulgadas de ancho, hacía que el BMW Asata pareciera una limusina. Esto no era algo pequeño. Era absurdamente, ridículamente, increíblemente pequeño. Un asiento, 3 ruedas, una puerta, un faro, un limpiaparabrisas. Todo era singular porque no había espacio para pares. El motor de ciclomotor de 49 centímetros cúbicos producía 4,2 caballos de fuerza, suficientes para alcanzar las 38 millas por hora si eras valiente y ligero. No tenía marcha atrás. En cambio, tenía un asa en la parte trasera, para que pudieras levantar y girar el coche físicamente. Pesaba 130 libras. Literalmente podías levantarla. El coche completo costaba 199 libras cuando era nuevo, lo que lo convertía en el coche más barato de Gran Bretaña. Pero barato no significa práctico. No había calefacción, ni radio, y desde luego no había espacio para el equipaje. La protección contra la intemperie era teórica. El equipo de seguridad era lo que rezabas. Piel Engineering fabricó unos 50 P50 en el pasillo del hombre antes de admitir que tal vez los coches debían ser más grandes que una lavadora. Hoy en día, los P50 originales se venden por más de $100,000, lo que los convierte en los microcoches más caros del mundo. Para quienes consideran que los coches inteligentes son demasiado espaciosos, existen réplicas modernas. Número 1. Coche de seguridad Aurora, 1957. El padre Alfred Juliano no era solo un sacerdote católico. Era un hombre con una visión muy extraña. El coche de seguridad Aurora fue su intento de crear el automóvil más seguro del mundo. Lo que en realidad creó fue lo más feo del mundo.
La filosofía de diseño era simple. Retira cualquier cosa que pueda dañarte en caso de accidente. El resultado parecía un coche que ya había sufrido varios accidentes. La parte delantera era un enorme paragolpes relleno de espuma que se extendía 3 pies por delante de las ruedas. El parabrisas era irrompible y se abombaba hacia afuera como una burbuja. No había bordes afilados por ninguna parte. Incluso los tiradores de las puertas estaban empotrados. En el interior, los asientos podían girar para absorber el impacto. El salpicadero estaba acolchado. Los cinturones de seguridad eran de serie. Esto ocurría en 1957, recuerden, cuando la seguridad significaba esperar lo mejor. Pero la ejecución fue desastrosa. La carrocería de fibra de vidrio era irregular y deforme. Las separaciones entre paneles se midieron en pulgadas. El motor Chrysler era fiable, pero todo lo demás se desmoronó. El coche era tan feo que provocaba accidentes, ya que los demás conductores lo miraban incrédulos. Juliano gastó los ahorros de toda su vida y el dinero de los inversores en construir esta monstruosidad. Solo se completó una. Aparecía en salones del automóvil donde la gente pagaba por contemplar su fealdad. El Aurora demostró que las buenas intenciones no siempre dan como resultado buenos coches. A veces crean auténticas pesadillas rodantes que marcan para siempre la historia del automóvil. Y ahí lo tienen. 20 fantasías automovilísticas que, de alguna manera, escaparon del tablero de dibujo y rodaron por carreteras reales. Desde prototipos de propulsión nuclear hasta coches que podían nadar, estos vehículos demuestran que en el mundo del automóvil, lo raro es solo otra palabra para ambicioso. ¿Tienes algún favorito de nuestra lista? ¿O acaso se nos escapó algún coche absolutamente increíble que merece reconocimiento? Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Y oye, si te ha gustado este peculiar viaje a través de la historia del automóvil, pulsa el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Tenemos muchas más historias extrañas del mundo del automóvil que están por llegar. Gracias por ver el video y recuerden, lo normal está sobrevalorado. Lo que no se obtiene por ese dinero es ingeniería de vanguardia. En el pasado, las camionetas pickup no eran solo vehículos de trabajo. Eran iconos. Piensa en el Dodge, el Chevy Cameo o el GMC Cyclone. Máquinas robustas que despertaban admiración tanto en los semáforos como en los muelles de carga. Pero, ¿por qué tantos de estos increíbles camiones desaparecieron de la vista? ¿Y cómo podrían olvidarse jamás vehículos tan únicos? En este video de History Wheels, exploramos 20 de las camionetas pickup más raras de la historia estadounidense. Modelos que en su día fueron adelantados a su tiempo, pero que silenciosamente desaparecieron en el olvido. Hemos rebuscado en anuncios antiguos de camiones, archivos de concesionarios, foros de aficionados y salas de exposición olvidadas para descubrir camionetas que quizás hayas tenido, envidiado o que apenas recuerdes de tu juventud. ¿Recuerdas el sonido de un V8 rugiendo por un camino rural polvoriento, o la primera vez que viajaste en la caja de una camioneta bajo el cielo abierto? Prepárense porque vamos a empezar con una modelo que combina estilo, velocidad y muchísima actitud. Dodge Dude, 1970 a 1971. Comencemos con una camioneta que llamó mucho la atención en su momento. El tipo de Dodge. Si hubieras estado recorriendo pequeños pueblos de Estados Unidos a principios de los 70, podrías haber visto esta camioneta con una estética musculosa, con sus llamativas franjas laterales y esa inolvidable calcomanía de Dude estampada en el panel trasero. No era solo un camión, era una declaración. Dodge solo fabricó este modelo durante 2 años, 1970 y 1971, como una variante especial del Dodge D100. Fue diseñado para atraer a un conductor joven preocupado por el estilo que buscaba tanto funcionalidad como estilo. El presentador de televisión Dan Knatz incluso apareció en los anuncios, aportando su encanto cómico a lo que Dodge esperaba que fuera un vehículo moderno y atractivo para los jóvenes. Bajo el capó, se podía optar por un V8 318 o ir a por todas con un 383, que le daba a esta camioneta una potencia considerable para la época. Pero, ¿qué fue lo que realmente lo hizo destacar? Esa vibrante paleta de colores,
verde lima, morado ciruela intenso y amarillos brillantes que gritaban y genial, más fuerte que un tocadiscos un sábado por la noche. A pesar de su encanto, el Duck Dude no duró mucho. Tal vez el nombre resultaba demasiado novedoso. O quizás el mundo no estaba preparado para una camioneta con personalidad. En cualquier caso, hoy en día es uno de los camiones más raros que existen. Y si alguna vez veías uno en estado salvaje, sabías que estabas viendo algo especial. Chevrolet Cameo Carrier, 1955 a 1958. El siguiente en la lista es un camión que se atrevió a difuminar la línea entre utilidad y estilo, el Chevrolet Cameo Carrier. A mediados de la década de 1950, la mayoría de las camionetas eran estrictamente para uso comercial. De líneas rectas, básico y diseñado para transportar carga. Pero Chevy tenía una idea diferente. ¿Y si una camioneta pudiera ser lo suficientemente elegante para una cita romántica, pero también lo suficientemente resistente para las tareas del fin de semana? Entra en escena el Cameo. Con sus guardabarros traseros de fibra de vidrio, sus detalles cromados similares a los de un automóvil y sus elegantes pinturas bicolor, el Cameo no se parecía a ningún otro vehículo en la carretera. Incluso contaba con detalles interiores que rivalizaban con los de los sedanes de la época. Imagínate asientos mullidos y detalles en el salpicadero que te hicieran sentir como si estuvieras al volante de un coche de lujo, no de una furgoneta destartalada. Esta era la camioneta del soñador suburbano, del guerrero de fin de semana y del papá que quería verse bien al llegar al puesto de refrescos A&W un viernes por la noche. Chevrolet fabricó tan solo unos 10.000 ejemplares en un lapso de 4 años, lo que lo convierte en una verdadera rareza. Incluso entonces, aunque finalmente su precio la hacía inaccesible para muchos compradores de clase trabajadora, la Cameo allanó el camino para las camionetas de lujo de hoy en día. Y si alguna vez viste uno reluciente en una exposición de coches, con sus neumáticos de banda blanca brillantes, probablemente te quedaste paralizado. Jeep Gladiator Jerry's Honcho, 1976 a 1983. El nombre en sí, Honcho, sonaba a alguien que iba en serio. Lanzado tras la robusta serie Jeep Gladiator, el paquete Honcho añadió un toque audaz a una máquina ya de por sí resistente. Era la forma que tenía Jeep de decir, sí, transportaremos su madera, pero lo haremos con estilo. Quizás recuerdes esas enormes calcomanías de jefe estampadas en los laterales de los llamativos esquemas de color que resaltaban en naranja quemado y amarillo sol. Parecía algo sacado directamente de una escena descartada de Smokey and the Bandit. Y si creciste practicando todoterreno en los años 70 y principios de los 80, es probable que alguien de tu grupo tuviera uno de estos. Venía equipado con barras antivuelco opcionales, ejes de vía ancha y protectores de cepillo que lo dejaban listo para la ruta directamente desde el concesionario. No hacía falta ser contratista para querer uno. Solo necesitabas un espíritu aventurero. A pesar de formar parte del grupo American Motors Corporation, el jefe quedó eclipsado por el auge de las camionetas compactas. La producción finalizó a principios de los años 80, y con ella se fue uno de los camiones más audaces de su época. Sin embargo, para quienes lo recuerdan arrasando en los bosques o estacionado con orgullo en un campo de fútbol americano de una escuela secundaria, sigue siendo inolvidable. Dodge Dakota Sport Convertible, 1989 a 1991. Este modelo llama la atención. Una camioneta pickup descapotable. Los precios partían de $14.425 para la versión de tracción a 2 ruedas. Sí, existió. Entre 1989 y 1991, Dodge presentó la Dakota Sport Convertible, una camioneta mediana con techo blando eléctrico y ese encanto peculiar que solo podía surgir de las decisiones de diseño de finales de los 80. Si por aquel entonces estabas hojeando una revista de coches, es posible que te detuvieras en el anuncio que mostraba escenas de playas bañadas por el sol, tablas de surf y un taxi descapotable. Se sentía como la versión camioneta de una bicicleta playera. Divertido, desenfadado y lo suficientemente raro como para ser genial. Mecánicamente, seguía siendo una Dakota por dentro. Robusto, fiable y disponible con motor de 4 cilindros o V6.
Pero bajabas la capota y de repente te sentías como si estuvieras protagonizando tu propio episodio de Miami Vice, recorriendo el bulevar con el viento en el pelo y una cinta de casete sonando a todo volumen desde el salpicadero. Solo se fabricaron unas 3.000 unidades, y no se vendieron precisamente como pan caliente en los concesionarios, pero para aquellos que se arriesgaron, fue la experiencia definitiva de que demonios, ¿por qué no? Hoy en día, es un unicornio. Y si alguna vez tuviste uno o incluso viste uno, recordarás lo salvaje que solía ser Dodge GMC Cyclone, 1991. Hablemos de velocidad. Porque en 1991, GMC decidió lanzar una bomba turboalimentada al mundo de las camionetas con la Cyclone. Este no era el camión de trabajo de tu padre. Se trataba de un coche de carreras callejero disfrazado de camioneta compacta. De 0 a 60 en menos de 5 segundos. Más rápido que un Ferrari de la misma época. Y no solo tenía un aspecto malvado. Sonaba a problema con mayúsculas. Con su exterior totalmente negro, suspensión deportiva y tracción integral de serie, el Cyclone parecía sacado de un videojuego. Si los videojuegos de aquella época hubieran podido seguirle el ritmo. Si alguna vez pillabas a uno acelerando en un semáforo, sabías que lo mejor era dejarlo ir. Este no era un camión para transportar mantillo. Era para transportar algo completamente distinto. Solo se produjeron 2.995 ciclones. Y la mayoría de la gente no sabía qué pensar de ellos en aquel momento. Demasiado rápido para la gente que trabaja, demasiado funcional para los compradores de coches deportivos. Pero si tenías la suerte de ponerte al volante, nunca lo olvidabas. Detengámonos un momento. Entre las llamativas franjas del Dark Dude y la emocionante potencia turboalimentada del Cyclone, ¿cuál prefieres? ¿Cuál te trae más recuerdos? Deja tú. Respuesta en los comentarios y quédate por aquí. Estamos llegando a los verdaderos bichos raros y desfavorecidos del mundo de las seducciones. Lincoln Blackwood, 2002. Esta película llamó la atención, pero también causó sorpresa. La Lincoln Blackwood fue el primer intento estadounidense de crear una camioneta pickup de lujo en toda regla. Construida sobre la plataforma Ford F-150, esta camioneta se centraba menos en transportar heno y más en transportar prestigio. Quizás recuerdes el anuncio. Suena ya suave, el cromo reluce y una voz en off promete una nueva definición de utilidad. ¿Qué lo hacía raro? Prácticamente todo. Para empezar, la cama no era una caja de carga tradicional. Era un maletero con cierre eléctrico, alfombrado, con suelo de acero inoxidable y una cubierta rígida tipo túnel sellada permanentemente. Eso significaba nada de transportar mantillo, nada de bicicletas y, por supuesto, nada de viajes para recoger madera. Fue puro teatro, sin acción concreta. Por dentro, era puro Lincoln. Asientos de cuero, detalles en madera y más pantallas digitales de las que cabría esperar en la cabina de un camión. Pero con un precio inicial de alrededor de $52,000 en 2002, eso equivale a más de $85,000 actuales. La mayoría de los compradores dijeron, no, gracias. Solo se vendieron alrededor de 3.000 unidades, lo que convierte a la Blackwood en una de las camionetas de lujo más raras que jamás hayan circulado por las carreteras estadounidenses. Pero si alguna vez viste uno circulando por tu vecindario, negro sobre negro con esas rayas diplomáticas, probablemente lo miraste 2 veces. Chevrolet 454 SS 1990 a 1993. A principios de los 90, Chevy apostó fuerte por la potencia con la 454 SS, una camioneta de fuerza bruta dirigida directamente a los amantes de los hot rods. Si recuerdas haber visto una Chevy Silverado o negra azabache con interior rojo y tubos de escape rugientes, era esta. Bajo el capó, un monstruoso V8 de 7,4 litros tomado prestado de la línea de vehículos pesados. Fue construido para quemar llantas, no para remolcar remolques. El 454 SS automático tenía solo 2 asientos, tracción trasera y una suspensión rígida que hacía que tomara las curvas más como un Camaro que como una camioneta CK. Sin florituras, sin concesiones, solo velocidad y actitud.
Tal vez recuerdes haber visto uno al ralentí en la pista de carreras local o haber escuchado ese profundo rugido a 3 manzanas de distancia. Eran llamativos, ruidosos y descaradamente geniales. Incluso llegó a tener su propio grupo de seguidores, entre aficionados a los coches que intercambiaban historias sobre mejoras de motor y tiempos en el cuarto de milla. Chevy solo vendió alrededor de 17,000 de ellos durante sus 4 años de producción. Y hoy en día, los originales en buen estado son oro para los coleccionistas. Subaru Brat 1978 a 1987. Ahora, aquí viene lo inesperado. Si viviste a finales de los 70 o principios de los 80, puede que recuerdes este curioso cochecito, el Subaru Brat. Parecía un coche compacto con la caja de una camioneta añadida, y básicamente eso era. Pero aquí viene lo realmente sorprendente. Venía con 2 asientos plegables de plástico orientados hacia atrás, montados en la caja de la camioneta. No cumple exactamente con las normas de la OSA, pero es perfecto para dar paseos emocionantes y un poco aterradores por el vecindario. El BRAT, siglas de Bad Recreational All-Terrain Transporter, transportador recreativo todoterreno con tracción delantera, fue diseñado para eludir los aranceles estadounidenses sobre camiones importados clasificándolo como vehículo de pasajeros. De ahí esos asientos tan peculiares. Si alguna vez volaste por allí, agarrándote con todas tus fuerzas, probablemente recuerdes cada bache y cada curva. A pesar de su aspecto extravagante, el Brat tenía seguidores leales que adoraban su capacidad de tracción a las 4 ruedas, su encanto peculiar y su sorprendente utilidad. Y si alguna vez veías a alguien conduciendo uno con una tabla de surf en el techo y un perro en la parte de atrás, sabías que iban a su propio ritmo. Datsun 620 Leustler años 70. En la década de 1970, cuando los precios de la gasolina eran altos y las camionetas de tamaño completo estaban perdiendo atractivo, Datsun, ahora Nissan, intervino con algo esbelto, ligero y encantador. El 620 Leustler. Probablemente recuerdes haber visto uno de estos coches circulando a toda velocidad por la ciudad, normalmente con la pintura descolorida, 1 o 2 golpes y 1 o 5 pegatinas en el parachoques. No era llamativo, pero era fiable, asequible y divertido de conducir. El acabado Leustler añadía franjas brillantes, unos elegantes tapacubos y emblemas que le daban un toque deportivo. Este camión no era para contratistas. Estaba dirigido a estudiantes universitarios, artistas y revendedores de mercadillos de fin de semana. Era tanto un accesorio de estilo de vida como un vehículo. Gracias a su eficiente motor de 4 cilindros y su tamaño compacto, podía acceder a espacios reducidos, ofrecer un gran rendimiento de combustible y transportar de todo, desde equipos de música hasta leña para el jardín. Y de alguna manera siempre dio la sensación de tener un poco de personalidad. Hoy en día, es casi imposible encontrar uno en buen estado. Pero si alguna vez tuviste un amigo que tuviera uno, o tal vez tú mismo lo tuviste, sabes por qué esta camioneta aún ocupa un lugar especial en el corazón de la gente. Mazda Pickup Rotativa RPU. De 1974 a 1977. ¿Qué tal una camioneta con motor rotativo? Eso es precisamente lo que Mazda ofreció a mediados de la década de 1970 con su camioneta con motor rotativo, o REPU para abreviar. Fue la primera y única camioneta del mundo en utilizar un motor rotativo Wankel. Y aunque no duró mucho, dejó una huella imborrable en cualquiera que lo condujera o incluso lo escuchara. La REPU parecía una camioneta pequeña estándar vista de frente. Pero una vez que lo encendías, ese agudo zumbido giratorio te indicaba que esto era algo completamente distinto. Ligero, rápido y sorprendentemente ágil. Se parecía más a un coche deportivo con cama que a un vehículo de carga tradicional. Mazda se dirigió a jóvenes entusiastas y aficionados a la tecnología y los coches. Pero el momento no podría haber sido peor. La escasez de gasolina y las regulaciones sobre emisiones dificultaron la comercialización de los motores rotativos. Se vendieron menos de 15,000 APU de aire en Estados Unidos, lo que las convierte en unidades increíblemente raras hoy en día. Aún así, si recuerdas haber visto uno pasar zumbando frente a tu casa con un zumbido de escape y un conductor que parecía demasiado orgulloso de su pequeña camioneta.
Probablemente hayas visto un repu en su hábitat natural. Acabamos de pasar por bestias turboalimentadas como el Cyclone, clásicos peculiares como el Brat y monstruos musculosos como el 454 SS. Y créanme, las adquisiciones más raras y extrañas aún están por venir. Si te está gustando el viaje, pulsa el botón de suscripción para descubrir más joyas olvidadas e historias nostálgicas cada semana aquí en Wheels History. Studebaker Champ 1960 a 1964. Quizás recuerdes cuando los tres grandes dominaban el mundo de las camionetas, pero a principios de los 60, Studebaker lo intentó una última vez con el peculiar y ambicioso Champ. Studebaker no tenía los recursos económicos de Ford o GM. Así que, cuando llegó el momento de diseñar una camioneta, se pusieron creativos. El Champ tomó prestada su cabina del sedán Studebaker Lark, lo que le dio una sensación más parecida a la de un automóvil en comparación con los camiones cuadrados de la época. Eso significaba mayor comodidad interior, pero también una pequeña crisis de identidad. Aún así, tenía su encanto. Con un motor V8 opcional y una marcha suave, se sentía como un crucero para el trabajador. Y si creciste en un pueblo rural, quizás recuerdes a ese vecino que juraba por su Studebaker, incluso cuando la marca fue perdiendo popularidad lentamente. En 1964, Studebaker dejó de fabricar vehículos por completo. Y con ello, el campeón desapareció silenciosamente. Uno de los últimos suspiros de un fabricante de automóviles estadounidense que alguna vez fue motivo de orgullo, el International Harvester Travelad, de 1957 a 1975. Antes de que las camionetas de doble cabina estuvieran por todas partes, existía el Travajet. International Harvester se adelantó a su tiempo, ofreciendo camionetas de 4 puertas mucho antes de que se convirtieran en algo habitual. El Travajet podía transportar a toda la tripulación, literalmente, y aún así llevar una cama llena de equipo. Si veías uno estacionado afuera de una obra en construcción o remolcando una caravana por las montañas rocosas, sabías que no era un camión cualquiera para uso ocasional los fines de semana. Eran robustos y resistentes. Sin adornos superfluos, pura funcionalidad, pero también poseían una robusta elegancia. International los ofrecía en combinaciones de 2 colores con interiores a juego que aportaban un ligero toque de confort en medio de tanto acero. A pesar de su utilidad, nunca se comercializaron masivamente. La mayoría de la gente optaba por Ford o Chevy, lo que convertía al Travajet en una rareza incluso en su época. Pero si alguna vez tu familia tuvo uno, lo más probable es que haya trabajado duro y nunca te haya fallado. Ford SVT Lightning, 1993 a 1995, 1999 a 2004. Piense en esto como la respuesta de Ford al 454S, pero llevada al siguiente nivel. La SVT Lightning no era solo una camioneta de alto rendimiento. Era un hot rod homologado para circular por la calle con una cama. Lanzado por primera vez en el 93 y luego renovado en el 99, contaba con un motor V8 sobrealimentado de 5,4 litros que podía generar más de 380 caballos de fuerza. Eso sí que era potencia bruta para principios de los 2000. Tal vez viste uno saliendo de un restaurante Sonic con servicio al auto. Llantas cromadas relucientes y escape rugiendo. Venían en colores llamativos. Rojo brillante, blanco Oxford, negro, y con interiores inspirados en las carreras que te hacían sentir como si estuvieras al volante de algo importante. Ford los fabricó en cantidades relativamente bajas. Y no eran para todos, pero para aquellos que querían potencia bruta con utilidad adicional, la Lightning fue inolvidable. Volkswagen Rabbit Pickup 1980 a 1984. Sí, Volkswagen fabricó una pickup, y sí, era de tracción delantera. Fabricada en Pensilvania a principios de los años 80, la camioneta VW Rabbit, también conocida como Caddy, era básicamente una hatchback de Rabbit con una pequeña caja de carga injertada. Tenía un aspecto extraño, se conducía como un coche y consumía combustible como tal. Si te interesaba la eficiencia antes de que se pusiera de moda, este era el camión de tus sueños. También estaba disponible en versión diésel.
Perfecto para los conductores ecologistas y ahorradores de los primeros años de Reagan. Probablemente recuerdes haber visto uno estacionado cerca de un campus universitario. Su cama estaba llena de cajas, bicicletas o, de vez en cuando, alguna nevera de residencia estudiantil. Original, sin duda, pero resistente, divertido de conducir y sorprendentemente útil. Y hoy, buena suerte encontrando uno que no esté completamente oxidado. Chevrolet SSR 2003 a 2006. El Asasor parecía un prototipo que se hubiera soltado accidentalmente en la autopista. Y tal vez por eso nunca se popularizó. El Asasor, siglas de Super Sport Roadster, combinaba un estilo retro con un techo rígido retráctil y una caja de carga trasera. Era en parte un coche deportivo modificado, en parte un descapotable y en parte una camioneta. Y de alguna manera, todas esas cosas a la vez. Tenía un buen motor V8 y se manejaba mejor de lo esperado, pero era pesado, caro y priorizaba la apariencia sobre la funcionalidad. Aún así, es imposible olvidar haber visto uno de estos en estado salvaje. Esos guardabarros curvados, la línea del techo recortada y esa inconfundible, ¿qué es eso? Reacción. Chevy suspendió la producción en 2006 tras unas ventas lentas. Pero hoy en día, la SSR cuenta con un nicho de seguidores leales y se erige como uno de los cambios de diseño más audaces en la historia de las camionetas pickup. Camioneta Toyota SR5 Marty McFly de los años 80. Ahora bien, esta tiene un poco de magia cinematográfica. En Regreso al Futuro, Marty McFly no solo quería salvar la línea temporal. Quería que esa preciosa Toyota SR54 4X4 negra estuviera impecable, elevada, con luces KC en el techo y una barra antivuelco en la caja. Era la camioneta soñada de toda una generación. Toyota llevaba años fabricando camionetas compactas, pero la SR5 de los años 80 dio en el clavo. Asequible, resistente y con estilo sin esfuerzo. Y gracias a la película, su popularidad se disparó. Si viste uno estacionado frente a una escuela secundaria en 1986, probablemente te detuviste a mirarlo fijamente. Hoy en día son auténticas joyas para coleccionistas, especialmente en negro con las mejoras de estilo cinematográfico. Chevrolet Love Macaro, años 70 a 1982. El vehículo utilitario ligero o LUV de Chevy era en realidad un Isuzu bajo su carrocería, pero tenía un marketing y un estilo totalmente estadounidenses, especialmente en su rara versión Mako. El paquete Mako añadía parachoques cromados, tapicería elegante, fileteado decorativo y, atención, paneles de las puertas alfombrados. Accesorios sofisticados para una camioneta compacta. Era el tipo de camioneta que uno podría ver estacionada en una pista de patinaje o en una hamburguesería, con su dueño limpiando el capó entre ración de patatas fritas. El LUV llenó un nicho de mercado. Era ideal para conducir en la ciudad, consumía poco combustible y aún así tenía suficiente espacio en la caja para transportar el equipo de la banda o un par de motos de cross. No era ostentoso, pero era leal. Hoy en día, la mayoría se han oxidado por completo. Pero si alguna vez has viajado en uno, especialmente en la versión Mako, sabes lo especial que se siente. Ford Ranchero GT 1970 a 1971. Ahora bien, la Ranchero no era exactamente una camioneta tradicional, pero merece su lugar aquí. Para 1970, Ford le había dado a su híbrido de automóvil y camioneta una potencia considerable. El Ranchero GT venía con la opción de un motor V8 429 Cobra Yak, convirtiéndolo en una bestia legal para circular por la calle con caja de carga. Quizás recuerdes haber visto uno alineado en una pista de carreras, con la puerta trasera bajada y el motor rugiendo como un trueno. Tenía la robustez de un Mustang y la utilidad de una camioneta. Perfecto para alguien que quisiera transportar herramientas de lunes a viernes y quemar llanta el sábado por la noche. Aunque la denominación ranchero se mantuvo hasta 1979, el GT de principios de los 70 sigue siendo la versión más rara y potente, y uno de los modelos más peculiares y geniales que jamás haya llevado el emblema de Ford. Dodge Barlock 1976 a 1979.
Si el Duck Dude representaba la extravagancia juvenil, el Barlock era su primo místico y musculoso. Formó parte de la línea de juguetes para adultos de Dodge a finales de los años 70. El Warlock tenía ruedas doradas, camas con detalles de madera y llamativas rayas que parecían sacadas de una novela de fantasía. Era una camioneta para gente que buscaba estilo sin sacrificar la utilidad y quizás también un poco de actitud. Con esa promesa bajo el capó y esa postura inconfundible, el Barlock se veía tan cómodo en una obra en construcción como paseando por la calle principal. Dodge no fabricó muchos, y solo el nombre todavía despierta el interés de los coleccionistas. Si alguna vez viste uno estacionado frente a una ferretería, con su dueño puliendo orgullosamente las llantas doradas, supiste que estabas viendo algo especial. Camionetas Mercury Serie M, años 1940 a 1968, Canadá. Aquí tenemos una que solo conocen los verdaderos fanáticos de los camiones, porque técnicamente nunca se vendió en los Estados Unidos. La serie Mercury M se fabricó para compradores canadienses como una versión renombrada de la serie Ford Avas, misma estructura, pero con la parrilla y los detalles de Mercury, y el atractivo de poseer algo que tus primos estadounidenses no podían conseguir. Si estuviste cerca de la frontera en los años 60, puede que recuerdes haber visto uno en un camping o en un recinto ferial rural y haberte quedado atónito. Mercury fabricó un camión. Son difíciles de encontrar incluso en Canadá, pero de vez en cuando aparece alguno en una exposición de coches clásicos en Estados Unidos y deja a todos boquiabiertos. Desde monstruos turboalimentados hasta cruceros descapotables, desde camionetas de estilo fantástico hasta leyendas de la cultura pop, estas raras camionetas no eran solo camiones. Eran cápsulas del tiempo sobre ruedas. Tal vez viajaste en uno, condujiste uno o simplemente lo admiraste desde la distancia. Pero de cualquier forma, estas máquinas dejaron huella, y tal vez incluso un poco de humo de neumáticos. ¿Cuál te hizo revivir la mayor cantidad de recuerdos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y hasta la próxima, sigan persiguiendo esas ruedas.